Marco Aurelio creció en una época en la que la retórica estaba en pleno auge, especialmente en la corte imperial de Adriano. Recibió una formación rigurosa en la escritura de discursos y oratoria bajo tutores de gran renombre, como Herodes Ático y Frontón, los más influyentes retóricos griegos y latinos de su tiempo. Sin embargo, desde joven, Marco se hizo un nombre por su estilo directo y honesto. A diferencia de Adriano, que convertía su aprendizaje en un espectáculo, Marco creía que la verdadera filosofía debía ser simple y modesta. Se decía a sí mismo que nunca debía dejarse seducir por la vanidad ni la ostentación, y solía aconsejar tomar siempre la ruta más corta, es decir, el camino natural que conduce a las palabras y acciones más auténticas. Para él, la simplicidad era una liberación de las complicaciones innecesarias y los problemas que conlleva la afectación. Los estoicos, como Marco, defendían una manera de comunicarse basada en la honestidad y la simplicidad. Esto, por supuesto, requiere dos cosas esenciales: concisión y objetividad. Y aunque algunos pueden reducir esto a simplemente dejar de quejarse, en realidad los estoicos iban más allá. El problema, según ellos, empieza cuando nuestras palabras se cargan de juicios de valor fuertes, ya sea sobre los demás o sobre nosotros mismos. Cuando asignamos etiquetas como bueno o malo a los eventos externos, estamos actuando irracionalmente, distorsionando la realidad y, de alguna manera, engañándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando llamamos catástrofe a un evento, no solo describimos los hechos, sino que los exageramos, distorsionándolos para generar una respuesta emocional. Para los estoicos, la mentira era una forma de impiedad, ya que mentir nos aparta de la naturaleza. Entonces, ¿cómo recomendaban usar el lenguaje? Zenón, uno de los fundadores del estoicismo, escribió un manual de retórica que no consideraba la elocuencia como un fin en sí misma, sino como una herramienta para compartir la sabiduría, articulando la verdad de manera clara y concisa, adaptada a las necesidades del oyente. Según Diógenes Laercio, los estoicos identificaron 5 virtudes del habla. 1. Gramática correcta y buen vocabulario. 2. Claridad de expresión, para que las ideas sean fácilmente comprendidas. 3. Concisión, evitando palabras innecesarias. 4. Propiedad de estilo, apropiado para el tema y la audiencia. Y 5. Distinción o excelencia artística, evitando la vulgaridad. La retórica tradicional coincidía con la mayoría de estos principios, pero con una diferencia importante. Los estoicos ponían un énfasis particular en la concisión. De hecho, la forma en que los estoicos usaban el lenguaje era radicalmente opuesta a la retórica convencional. Mientras que los sofistas recurrían a la manipulación de las emociones para persuadir y ganar elogios, los estoicos valoraban ante todo la claridad y la razón, evitando el uso de juicios emocionales y exagerados. Hoy en día, solemos ver la retórica como una herramienta para manipular a los demás, pero los estoicos también sabían que el lenguaje no solo afecta a los otros, sino que tiene un impacto profundo en nosotros mismos. Nuestras palabras no solo comunican lo que sentimos, también pueden generar o perpetuar esas emociones. A menudo exageramos, sobreanalizamos, omitimos detalles o usamos un lenguaje fuerte y cargado de metáforas coloridas. Ella siempre es una perra. Ese bastardo no deja de pisarme. Este trabajo es una basura. La gente tiende a pensar que estas exclamaciones son solo el resultado natural de emociones intensas como la ira. Pero los estoicos proponían una visión diferente. Las palabras no solo son reflejos de nuestras emociones, también pueden ser la causa de ellas. El objetivo de los estoicos no era reprimir las emociones, sino reducir su poder sobre nosotros. A través de la antirretórica o contrarretórica, los estoicos buscaban describir los eventos de forma más objetiva y calmada, evitando el lenguaje cargado de juicios y adornos. Marco Aurelio mismo se decía que debía hablar con honestidad y sin adornar sus pensamientos con un lenguaje elegante. Según él, nada favorecía más la grandeza mental que la capacidad de examinar los eventos de manera racional, verlos con realismo y reducirlos a sus características esenciales. En Discursos, se cuenta la historia de un filósofo, probablemente no estoico, que, frustrado por las críticas de sus amigos, explotó en una dramática reacción. «No puedo soportarlo, me están matando, me convertirán en él», señalando a Epicteto. Esta explosión de emociones fue un ejemplo claro de histrionismo, una ráfaga de emoción desbordada y retórica. Pero, irónicamente, si este filósofo hubiera adoptado la calma de Epicteto, habría respondido con algo mucho más sencillo y objetivo.
como «me han criticado, que así sea». Nadie lo estaba matando realmente y ciertamente podía soportarlo. Este tipo de reacción muestra cómo nuestra forma de hablar y pensar sobre los eventos está impregnada de juicios de valor, que son los que en última instancia moldean nuestros sentimientos. En Hamlet, Shakespeare escribe: «No hay nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así». Los estoicos estarían completamente de acuerdo. En el mundo externo no hay nada intrínsecamente bueno o malo. Solo aquello que depende de nosotros puede ser realmente bueno o malo, y esto se convierte en sinónimo de virtud y vicio. Por lo tanto, la sabiduría consiste en ver lo externo con objetividad, como algo indiferente. Los estoicos sugieren que debemos mantenernos fieles a nuestra impresión inicial de los eventos, sin apresurarnos a emitir juicios de valor. Epicteto daba varios ejemplos para ilustrar esta idea. Si alguien pierde su barco en el mar, simplemente hay que decir: «El barco está perdido», sin añadir quejas como «¿por qué a mí?». Esto es terrible. Si alguien se baña rápidamente, no debemos pensar que está sucio o que lo hizo mal, simplemente debemos decir que se bañó rápidamente. Si alguien bebe demasiado vino, no es necesario emitir un juicio de que ha hecho algo horrible, basta con decir que bebió mucho vino. Marco Aurelio también seguía este consejo, sugiriendo que cuando alguien lo insulta, se limitara a reconocer el hecho sin agregar el juicio de que eso le causa algún daño. Al ceñirnos a los hechos y evitar las extrapolaciones innecesarias, podemos eliminar muchas de las ansiedades que nos aquejan. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, acuñó el término fantasia cataléptique, que significa ver los eventos con objetividad, separando los juicios de valor de la realidad. Pierre Hadot lo traduce como representación objetiva, que es el término que usaremos aquí. Esta representación es una impresión que se adhiere a la realidad y nos impide dejarnos llevar por las pasiones. Nos ayuda a anclar nuestros pensamientos a los hechos tal como son. De hecho, Zenón simbolizó este concepto con el gesto físico de apretar el puño, un símbolo que hoy asociamos con tener un agarre firme de la realidad. Epicteto enseñaba que un estoico podría decir que alguien ha sido enviado a prisión, pero nunca debería permitir que esa afirmación se cargue de juicios, como lamentarse de que Zeus le ha dado un castigo injusto. Como aspirantes a estoicos, debemos comenzar a practicar la descripción de los eventos de manera más objetiva, evitando involucrar emociones y juicios innecesarios. Epicteto aconsejaba a sus estudiantes que, si podían resistir las impresiones falsas y perturbadoras, se mantendrían firmes en la percepción objetiva que inicialmente tuvieron. A menudo, al centrarnos solo en los hechos, reducimos nuestra ansiedad de manera automática. Este enfoque tiene paralelo con una técnica utilizada por los terapeutas cognitivos, que llaman catastrofización, a la tendencia de pensar en el peor de los casos. Al hacerlo, los terapeutas ayudan a sus pacientes a darse cuenta de que, al proyectar valores sobre los eventos externos, los estamos transformando en algo más grave de lo que realmente son. La catastrofización no es una reacción pasiva a los eventos, es una actividad activa en la que convertimos una situación, como perder un empleo, en una catástrofe, al añadir un juicio de valor que distorsiona su magnitud real. En definitiva, los estoicos nos invitan a ver el mundo tal como es, sin magnificarlo con nuestras propias emociones y juicios. En la terapia cognitiva, aprendemos a asumir responsabilidad por esos juicios de valor exagerados que tanto nos angustian. Los terapeutas modernos recomiendan a sus pacientes describir las situaciones con un lenguaje más realista, algo similar a lo que proponían los estoicos. Ayudan a sus pacientes a rebajar esa visión de una situación amenazante, llevándola a algo más cotidiano y manejable. A este proceso lo llaman descatastrofización. Aaron T. Beck, fundador de la terapia cognitiva, recomendaba a sus pacientes con ansiedad escribir guiones descatastrofizadores, en los que describieran situaciones angustiantes de forma objetiva, sin juicios dramáticos ni lenguaje emocional. Por ejemplo, perdí mi empleo y ahora debo buscar uno nuevo, en lugar de perdí mi trabajo y no hay nada que pueda hacer al respecto. Es un total desastre. Piensa en esto. Cuando te sientes angustiado, ¿no tiendes a exagerar y usar un lenguaje intenso para describir lo que ocurre, tanto a ti mismo como a los demás? La descatastrofización consiste en reevaluar de manera más realista la probabilidad y gravedad de un posible evento negativo. Beck solía preguntar a sus pacientes:
¿De verdad sería tan terrible como piensas? Muchas veces, la catastrofización se construye a partir de la idea de ¿y sí? ¿Y si ocurre lo peor? Pero al practicar la descatastrofización, cambiamos de ¿y sí? A ¿y qué? ¿Y qué si sucede? No es el fin del mundo, puedo con ello. Otro método común de descatastrofización es que los terapeutas pregunten repetidamente a sus pacientes ¿qué viene después? La mente suele detenerse en una imagen catastrófica y atemorizante, como si fuera una experiencia temporal, sin fin. Sin embargo, la realidad tiene un antes, un durante y un después. Las experiencias, por más intensas, siempre pasan. La ansiedad puede disminuir al llevar la mente más allá del peor escenario y visualizar de forma realista qué es más probable que ocurra en las horas, días o semanas siguientes. Recordarse la transitoriedad de los eventos era una estrategia favorita de Marco Aurelio, como veremos en otros capítulos. Preguntarse, realísticamente, ¿qué es lo más probable que suceda después? Ayuda a ver las cosas en perspectiva. El enfoque de Beck para manejar la ansiedad se basa en el modelo transaccional del estrés, desarrollado por Richard Lazarus. Imagina un sub y baja. De un lado está tu percepción de la gravedad de una situación. ¿Qué tan amenazante te parece? Y del otro, tu valoración de tu capacidad para enfrentarte a ella. La confianza en tus habilidades, si prefieres llamarlo así. Si percibes la amenaza como mayor que tu capacidad para manejarla, el sub y baja se inclina hacia el estrés y la ansiedad. En cambio, si juzgas que la situación no es tan grave y te sientes capaz de afrontarla, la balanza se inclina hacia tu lado, generando calma y confianza. Tanto los estoicos como los terapeutas modernos se enfocan en ajustar ambos lados de esta ecuación. Al llegar a una visión más objetiva de una situación temida, a menudo surgen formas de afrontarla de manera efectiva, e incluso resolvemos problemas de manera creativa, generando ideas alternativas y evaluando las consecuencias. Los estoicos solían preguntarse, ¿qué virtudes me ha dado la naturaleza para enfrentar esta situación mejor? También recomendaban observar cómo otras personas han superado circunstancias similares para modelar sus actitudes y comportamientos. ¿Qué haría un referente como Sócrates, Diógenes o Zenón? O más sencillo, ¿qué haría Marco? Si estuviera en mi lugar. En la terapia moderna, se alienta a los pacientes a observar cómo otras personas enfrentan desafíos similares y a desarrollar planes de afrontamiento. Estrategias para lidiar con una situación temida si llegara a suceder. Considerar qué haría o aconsejaría otra persona puede ayudar a crear planes más realistas, y esto normalmente reduce la percepción de la gravedad de los eventos, transformándolos de totalmente insoportables a algo manejable. Cuanto más claro sea nuestro plan de acción y más confianza tengamos en él, menor será la ansiedad que sentiremos. Los estoicos solían escribir cartas de consuelo a sus amigos en momentos difíciles para ayudarlos a ver los eventos de manera menos catastrófica y más constructiva. De Séneca, por ejemplo, se conservan 6 cartas de consuelo. En una de ellas, dirigida a una mujer llamada Marcia, quien había perdido a su hijo, le argumenta que la muerte es en realidad una liberación del sufrimiento, un límite más allá del cual el dolor ya no existe. Un retorno al estado de descanso en el que estábamos antes de nacer. Epicteto cuenta que un estoico a quien respetaba profundamente, Paconio Agripino, solía escribirse cartas a sí mismo cada vez que se enfrentaba a dificultades. Cuando padecía una fiebre, sufría calumnias o era desterrado, redactaba elogios estoicos, ¿verdad?, en los que alababa esas experiencias como oportunidades para ejercitar la fortaleza de carácter. Agripino era un verdadero maestro en el arte de la descatastrofización. Replanteaba cada problema como una ocasión para ejercitar la sabiduría y la resiliencia. Epicteto relata que un día, mientras Agripino almorzaba con amigos, recibió la noticia de que el emperador Nerón lo había desterrado de Roma. Él simplemente se encogió de hombros y con serenidad dijo: «Almorzaremos en Aricia, la primera parada en su viaje al exilio». Podemos empezar a practicar la representación objetiva siguiendo el ejemplo estoico. Describe un evento molesto en un lenguaje directo y desapegado, observando los hechos con precisión. Una vez dominada esta técnica, podemos avanzar, como lo hacía Agripino, buscando el lado positivo. ¿Cómo podría esta situación ser una oportunidad para fortalecer nuestra fortaleza de carácter y aplicar la sabiduría? Pregúntate cómo alguien a quien admiras respondería ante el mismo problema.
y considera el evento como un desafío que te ofrece la oportunidad de practicar la resiliencia emocional. Tal vez te ayude a leer en voz alta lo que escribiste, repasarlo o crear diferentes versiones hasta sentir que realmente ha cambiado tu perspectiva. Marco Aurelio utilizaba esta práctica para separar los juicios de valor de los eventos externos. De manera similar, los terapeutas cognitivos actuales enseñan a sus pacientes la famosa frase de Epicteto: lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios sobre ellas. Esta cita se ha convertido en una pieza fundamental en la introducción de los pacientes al tratamiento, una técnica conocida en la terapia cognitiva conductual, TCC, como distanciamiento cognitivo, que permite reconocer la distancia entre nuestros pensamientos y la realidad. Beck, uno de los pioneros de esta terapia, describía el distanciamiento como un proceso metacognitivo, la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Lo explicaba con la analogía de unos lentes de colores. Podemos ver el mundo a través de lentes rosas y optimistas, o azules y melancólicos, creyendo que lo que percibimos es la realidad. Sin embargo, también podemos observar que son los lentes los que le dan color a nuestra visión. Darnos cuenta de cómo nuestras creencias dan forma a nuestra percepción del mundo es un paso esencial para poder cambiarlas. Generaciones de investigadores han encontrado que el desarrollo del distanciamiento cognitivo puede por sí solo aportar grandes mejoras terapéuticas. Este enfoque se ha convertido en una pieza clave de la TCC, conocida como mindfulness o atención plena basada en la aceptación. En ocasiones, el simple recuerdo de la frase de Epicteto, lo que nos altera no son las cosas, nos ayuda a distanciarnos de nuestros pensamientos y a verlos como hipótesis, no como realidades. En la terapia cognitivo-conductual moderna, hay múltiples técnicas de distanciamiento cognitivo que ayudan a los pacientes a observar sus pensamientos con perspectiva. Algunas de ellas incluyen escribir brevemente lo que se piensa en el momento y verlo plasmado en papel. Otra es anotarlo en una pizarra y observarlo literalmente a la distancia. También se puede usar una frase introductoria como «ahora mismo noto que estoy pensando». O incluso referirse a uno mismo en tercera persona, como en María piensa que, para que los pensamientos parezcan los de alguien más. Otras técnicas útiles son evaluar los pros y contras de mantener una creencia o usar un contador para rastrear la frecuencia de ciertos pensamientos con una curiosidad distante. Otra forma es imaginar distintas perspectivas sobre una situación para flexibilizar el punto de vista inicial, preguntándonos, por ejemplo, ¿cómo vería Marco Aurelio este problema? O, ¿qué me aconsejaría hacer alguien a quien admiro si esto le ocurriera? También podemos imaginar cómo nos sentiremos con respecto a este problema en 10 o 20 años. En la literatura estoica antigua encontramos ejemplos de estos métodos. Los estoicos solían apostrofar sus pensamientos y sentimientos, hablándoles como si fueran externos, diciéndose algo como «eres solo una emoción y no la realidad». Esta técnica está en el centro de la dicotomía del control de Epicteto, quien inicia su manual recordándonos que algunas cosas dependen de nosotros, como nuestros juicios y deseos, y otras no. Los estoicos modernos suelen llamarlo la bifurcación estoica. Distinguir lo que está o no bajo nuestro control puede ayudarnos a no comprometernos emocionalmente con lo externo. Cuando juzgamos algo como absolutamente bueno o malo, también implicamos que debemos lograrlo o evitarlo, lo cual no es racional si está fuera de nuestro control. Esta contradicción entre lo que deseamos y lo que no controlamos es, para los estoicos, una causa fundamental de nuestro sufrimiento. Ellos creían que solo nuestras propias decisiones y juicios están realmente bajo nuestro poder, mientras que lo externo es indiferente, pues no depende de nosotros. Aunque preferían la salud a la enfermedad y la riqueza a la pobreza, advertían que darle demasiado valor a lo externo nos conduce a ilusiones y frustraciones. Los estoicos también practicaban el distanciamiento, reconociendo que una misma situación puede ser vista de diversas maneras. Epicteto recordaba que Sócrates no temía a la muerte, aunque prefería la vida. Era indiferente a ella siempre y cuando la enfrentara con sabiduría. Esta actitud se conocía como la muerte buena, el origen etimológico de la palabra eutanasia, y para Sócrates y los estoicos significaba enfrentar la muerte con virtud, no necesariamente sin dolor. Saber que otros no ven la muerte como algo terrible nos hace más conscientes de que el miedo es producto de nuestros propios juicios y no de la situación misma.
Como decía Aristóteles, el fuego arde igual en Persia y en Grecia. Pero los juicios de los hombres varían de un lugar a otro. Marco Aurelio comparaba nuestras opiniones con rayos de luz que proyectamos sobre el mundo, como si miráramos a través de lentes de colores. Entender esto es purificar la mente, según él, y nos ayuda a diferenciar los eventos externos de nuestros juicios. A lo largo de este capítulo, vimos cómo Marco aprendió a hablar y vivir de forma simple gracias a los valores de su familia, lo que contrastaba con los discursos floridos de la corte de Adriano. Esto lo llevó a adoptar el lenguaje objetivo y sin juicios de los estoicos, un estilo que podríamos considerar un precursor de la descatastrofización en la terapia moderna. Aceptar esta visión de la realidad es un primer paso para aprender otras prácticas estoicas. El siguiente paso es preguntarnos qué virtudes o habilidades podemos aplicar para enfrentar mejor una situación, o cómo respondería una persona sabia. Llamémosle distanciamiento cognitivo o catarsis. Este proceso nos ayuda a reducir los juicios de valor y a soltar el apego excesivo a las cosas. Puede parecer complicado al principio, pero recordemos el famoso dicho de Epicteto: lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios sobre ellas. Esta frase es una guía invaluable, y como vimos, el descontento de Marco Aurelio con la vida en la corte y la retórica lo condujo hacia la filosofía estoica. Su mentor, Junio Rústico, fue clave en su transformación, ayudándole a adoptar la filosofía como una forma de vida.